Gloria al Señor, queridos hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Y bueno, hoy, un domingo más, vamos a predicar la palabra del Señor, una palabra que considero importantísima para nuestras vidas, porque ¿quién no se ha cansado alguna vez en la vida? ¿Tú te has cansado alguna vez en la vida, de alguna forma? ¿Sí? ¿Has llegado en algún momento de tu vida que has dicho, no doy más, no aguanto más, quiero tirar la toalla, estoy cansado, llevo mucho tiempo así? ¿Verdad que el cansancio es una realidad del ser humano? Y justamente el hermano Iván abre el culto cuando dice que Jesús, cansado del camino, dice que se sentó en el pozo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el relato este de Juan 4? Y le pide agua a la samaritana, ¿no? Entonces, el hecho es de que hoy vamos a compartir acerca de lo que es el cansancio espiritual. Y el cansancio, varias cosas. El cansancio espiritual, primero, no es un cansancio que solo lo tienen los cristianos. Los seres humanos somos espirituales, somos seres espirituales, solo que las personas que no conocen a Dios, esa área la tienen anulada, en un sentido están totalmente ciegos o muertos, pero cuando hay una fatiga, cuando hay un cansancio, cuando hay en nuestra vida todas estas cosas, producen muchas cosas en nuestra vida, desánimo, e incluso puede llegar a crear indiferencia y demás, porque uno ya llega a un punto en el que si ese cansancio se convierte en algo crónico, ya se está convirtiendo en un problema muy gordo en nuestras vidas. Amén. Así que quiero que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 6, del 6 al 12. Ahora, antes de introducir este tema, ¿por qué hablamos del cáncer? ¿Qué es lo que produce el cansancio espiritual? Antes que nada hay que aclarar de que no es lo mismo el cansancio espiritual que una anomalía espiritual o una enfermedad espiritual. Normalmente el que se cansa es aquel que trabaja, ¿verdad? Si tú no trabajas ni yo trabajo, pues yo no me puedo cansar si no trabajo. Pero espiritualmente, ¿a qué se debe el cansancio espiritual? Y esto es algo muy importante, hermano, y préstame atención, por favor, porque nos pasa y nos va a seguir pasando hasta el día que nos lleve a su presencia. Y es el hecho de que, porque nos guste o no, el hecho de haber sido enrolados en el ejército del reino de Dios, automáticamente pasamos a batallar, hay conflictos espirituales constantes y sonantes en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. Si lo tuviéramos que mirar de una manera gráfica, es como que las bombas te van cayendo, boom, al lado, y que en cualquier momento te puede caer a ti una bala o esto, y ves como un compañero cae de herido y lo tienes que agarrar y tal. Ahora, en el plano espiritual, hay una batalla campal en tu mente y en la mía. Y que a veces somos conscientes de esa batalla, pero la inmensa mayoría de las veces no somos conscientes. Compañeros de trabajo que hablan, comentan, dicen cosas que ven tus ojos, la televisión, la carga de la vida, el peso, constantemente, y las filosofías paganas, mundanas, que están entronizados en el mundo como grandes verdades para el hombre, pero no son otra cosa que una rebelión abierta contra Dios para llevar cautivo tu vida, y esas cosas batallan en tu mente y en la mía. ¿Y eso qué produce al cabo del tiempo? Cansancio. Miren, querido hermano, el que ama a Dios de corazón siempre va a estar dispuesto a pelear, pero eso no significa que en momentos determinados necesite ayuda y que esté abatido. Porque, hermano, si tú estás peleando una batalla y tienes a 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 hermanos que están peleando codo con codo contigo, hermano, la batalla se hace un poco más fácil. Pero si estás peleando y ves que tú estás peleando y estás solo y estás ahí y sabes que tienes que dar y no vas a aflojar, es que no vas a aflojar. Pero cuando miras a tu lado, ves a tus compañeros ahí detrás lo hablo metafóricamente, ¿sí? Detrás de las rocas, ahí escondidos hasta que acabe la guerra. Y esto me lleva a pensar cuando he visto muchos documentales de la guerra de las Malvinas y ver cómo los ingleses llegaban en sus barcos, bajaban en las playas
y todos los soldados argentinos atrincheros no recibían la orden de disparar. Y estaban ahí, muertos de frío. Y se llegaron, acamparon, bajaron las armas, se posicionan. Y ellos ahí, esperando por la radio que no. ¿Y qué pasa? Que cuando se desata la guerra, ya la tenían ganada la guerra ellos. Porque parece ser que había órdenes de arriba de que tenían que ganarla sí o sí. Entonces había una estrategia, un vender el país al extranjero, ¿no? Pero bueno, esto me lleva a mí a pensar de que espiritualmente no es distinto. Y de que, hermano, te guste o no, tú eres un soldado de Cristo. Y de que tú tienes que pelear tu propia batalla espiritual en la vida. Porque aparte de eso nosotros tenemos que lidiar y librar nuestras propias batallas personales. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver en estos pasajes, vamos a ver 4 cosas que son indispensables saber. Si queremos vivir una vida de victoria, y tener una vida de victoria no significa salir como ¿verdad? Como que no, como en Hollywood, ¿no? Que peleas una guerra y ven las bombas y demás, y el tipo ni se despeina, ni una raja, nada. Porque eso solo pasa en las películas. Pero en la vida real, cuando alguno ha estado combatiendo y demás, y encima las guerras antiguas, porque de cuerpo en cuerpo, imagínate, la matanza, te cortaban un brazo, una pierna, un ojo, tal, y ahí terminabas tú, pero tú seguías, ¿verdad? ¿Por qué? El cansancio espiritual, hermano, tiene que ver con esto. El que es negligente, perezoso, el que le da igual, hermano, no es cansancio. Eso es porque el enemigo ya te tiene controladito, entonces te sacude así las veces que quiera porque tú se lo has permitido. Porque recuerden que el diablo no roba, el diablo hurta. ¿Saben cuál es la diferencia? Ustedes la saben, ¿no? Porque ya lo hemos dicho otras veces. Por lo tanto, hermano, es por esto también que el apóstol Pablo, si observamos bien, dedica más tiempo en explicar todos los aspectos teológicos de cómo vivir una vida de victoria, que de simplemente exhortarnos a vivir una vida de servicio a Dios sin más. ¿Sí? Por eso es imprescindible amar a Dios, conocer, es un poco lo que el domingo pasó, ¿verdad? ¿Fiel a qué? Fiel al oír, fiel al vivir y fiel al proclamar. Cuando yo no soy fiel de todas estas cosas, como decimos los españoles, ¿verdad? Me gusta cuando dice, te cae la del pulpo, ¿no? Porque te llueve por todos lados y uno cuando esto se convierte en algo crónico, terminamos echándole la culpa a Dios, a la iglesia, al hermano, al que me dijo y me dejó de decir y demás. Por lo tanto, hermano, la obra de Dios, a los que entienden que hay que arremangarse para trabajar en las cosas de Dios, nos descubrimos que el reino de la obra de Dios se hace más con intimidad que con nuestras habilidades propias. Se requiere más de tener una relación con el capitán, el general de brigada, y decir qué estrategia tiene él para combatir, que el simplemente coger como soldado y salir a darte de palos sin saber por dónde van los tiros y demás. Si ustedes saben que un soldado tiene que estar entrenado. El mismo apóstol Pablo en capítulo 9 de 1 Corintios dice que nadie es soldado en su propia expensa, por su propia cuenta. Es decir, ni las armas, ni el uniforme, ni nada que tú tienes es tuyo. Te son dadas porque tú estás peleando y además tú no peleas una causa tuya. Y ustedes saben nosotros, ¿verdad, hermanos? Que nosotros la batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, hecha a mano de la vida eterna, dice Pablo, es una batalla que no es nuestra la guerra, es del Señor. Por lo tanto, es Dios quien tiene la estrategia y es Dios el que tiene el poder. Por eso dijo que no es con ejército, no es con espada, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y uno es esto que acabo de decir, eso se va descubriendo con el tiempo. Porque uno dice, amén. Yo me acuerdo que yo escuchaba y decía, amén. Y luego salía y quería batallar, quería plantarle o ponerle los puntos sobre las i al diablo. Y el diablo no solo que me los ponía a mí a los puntos, sino que me daba por todos lados, ¿no? Porque no es tanto el voluntarianismo, no es tanto el buen, el querer, que aquí estoy yo y si yo no lo hago, no, hermano. Y esto vamos a ir viéndolo. Así que hay 4 cosas que nosotros en todo este texto vamos a descubrir y es importante saber. Lo primero, hermano, es que es Dios
Solo Dios el que hace posibles que las cosas puedan salir bien, que podamos vencer en esta vida. Es el Espíritu Santo de Dios. Y yo ante esto una cosa, hermanos, yo os lo digo, pero me lo digo a mí también, y esto no es la primera vez, pero yo también me lo aplico y me lo he aplicado otras veces. Nosotros, hermanos, podemos decir que si la doctrina es buena, no es buena, que si hilamos fino, que si el Señor dice, no dice, que aquel hermano, aquella iglesia o aquella denominación abrazan herejías y demás. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta que es extremadamente práctica. ¿Tu doctrina te hace vivir mejor espiritualmente delante de Dios que ellos? Porque yo conozco personas que no tienen una sana doctrina en algunos puntos, pero la gracia de Dios reposa sobre ellos de una manera sobrenatural y que viven una vida de victoria y saben lo que es pelear la batalla, lo que es ser fiel a Dios, lo que es estar consagrado a Dios, lo que es una unción fresca en sus vidas. Y eso para vergüenza mía, porque si uno pretende entender de que nuestra sana doctrina es más que suficiente para vivir una vida de victoria, pero luego veo al vecino que vive mejor que yo en los aspectos del reino de Dios, entonces, Julio, hazte una lectura interna y pregúntate en qué estás fallando, ¿sí? Esto lo digo porque uno puede acomodarse y decir, yo tengo sana doctrina, yo tengo... Y ya está. Y vivir toda mi vida y Dios me dice en el día cuando esté en su presencia, pero si no has hecho nada. Solo has confesado que tú tienes una sana doctrina. Y la doctrina que no es para vivirla, ¿quieres que te diga? Te va a matar. Nos va a matar. Otra cosa que vamos a ver es, hermanos, que cuando dice, no somos más que barros en las manos de Dios. Y a mí me gustan los ejemplos que pone la Biblia sobre la vida del hombre. Porque ahí vamos a ver una metáfora de contraste que habla aquí en el versículo 7, en el que dice la Biblia, por ejemplo, que nosotros, la vida del hombre no es como el humo que se desvanece. ¿Ustedes han visto alguna vez enciende una cerilla y ves el humo en segundos? Y el humo ya no está, desapareció. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice Pedro que la gloria del hombre es como la hierba, la carne del hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tú y yo somos como esa qué linda flor, que por la mañana la ves y por la tarde ya no existe, ya no está, murió. Así de efímeros somos y así de tan alejado de la realidad nos creemos y pensamos delante de Dios. Por lo tanto, tercera cosa que tenemos que saber es que estamos, te gusta o no, expuestos. ¿Ustedes saben lo que es la exposición? Miren, querido hermano, hay sistemas en donde cuando hay que decir las cosas duras, si se puede envían al vocero, al que le den al vocero, ¿sí? Pero cuando en las cuestiones espirituales, tú vas a tener que dar la cara, te guste o no, delante del diablo, todos los días de tu vida. Y en cuarto lugar, algo de sabio, es detectar quién es tu peor enemigo. Yo ya detecté el mío. Vamos a ver si tú puedes detectar el tuyo, ¿sí? Vamos a leer capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Este último versículo ya vais a ver que parece el más insignificante, pero es el que más sentido recobra de todos, ¿sí? Y que a mí, yo estudiando y meditando en esto, me hizo la cabeza así, el Señor, ¿no? Querido hermano, el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en Dios en la faz de Jesucristo. Miren, querido hermano, una cosa muy importante, si hay algo por la que nosotros constantemente tenemos que batallar en nosotros es con la autosuficiencia. Aun cuando somos buenos cristianos, porque venimos a la iglesia, sabemos leer la Biblia y las cosas las sabemos de pie a pa. Pero lo cierto es, hermano, que en la praxis, cuando tenemos que realmente mostrar, teniendo nuestra tan grandes nubes de testigos, ¿verdad? Tenemos que mostrar a la gente que nos ve esa espiritualidad que nosotros tenemos. Lo cierto es que muchas veces flaquea. ¿Por qué? Porque, querido hermano, la batalla espiritual no se puede lograr en nuestras propias fuerzas. Y yo sé lo que es vivir en el cristianismo en mis fuerzas. Porque lo sé, porque puedo, porque entiendo. Y yo creo que esas son cosas suficientes como para vivir una vida de victoria, ¿o no? Sin embargo, aun a pesar de esas cosas, cuando Dios me ve a mí y me ve como una persona que todavía no tengo un carácter trabajado por Él, no tengo un carácter conforme al de Cristo, pues esas cosas, hermanos, no me sirven para nada. Miren, dice el versículo 6, que ese Dios, dice que de las tinieblas, que mandó, que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese mismo Dios, ese es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora viene ¿para qué? Y aquí viene, hermanos, el que muchas veces fallamos. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Saben por qué habla de la gloria de Dios? El conocimiento de la gloria de Dios. Porque podría decir el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué habla de la gloria de Dios? Porque miren, tú y yo podemos conocer muy bien la Biblia, pero no conocer la gloria de Dios. Y la gloria de Dios solo se conoce a través de la revelación espiritual en mi interior, que ilumina mi corazón, ilumina mi mente y que me hace ser semejante a mi hermano mayor, a Jesucristo. Todos los demás son herramientas que pueden ser usadas y deben ser usadas por Dios, no por mí, y para la gloria de su nombre. Por lo tanto, hermanos, miren, yo quiero que vayan conmigo a Lucas, porque este pasaje, alguna vez lo hemos nombrado solamente, pero no lo hemos analizado detenidamente. ¿Sí? En el capítulo 17, quiero que vayamos al versículo 10. Para que ustedes vean, hermanos, qué fácil somos engañados por el enemigo. Versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esto va absolutamente para todo. Pero, ¿por qué Jesús dice este versículo? Vamos a ver el contexto de por qué Jesús, y para que ustedes vean el por qué dice esto. Versículo 5, vamos al 5, vamos a leer a partir del 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir que a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate en la mesa?
¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y luego viene el versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decís, siervo inútiles somos, pues lo que tuvimos que hacer lo hicimos. Ahora bien, varias cosas en esto. Primero, no hay ni una pizca de mérito en el hombre de que algo espiritual funcione en las cosas de Dios. Ni un ápice, hermano. Ahora bien, cuando los discípulos le piden a Jesús, Señor, aumentanos la fe, es una petición muy genuina, muy genuina. Pero os voy a decir una cosa, ¿saben por qué le pidieron a Jesús que le aumentaran la fe? Porque ellos se estaban dando cuenta que ellos no estaban experimentando en su totalidad el poder de Dios, la gloria de Dios, las cosas les iban mal, no entendían, fracasaban, le negaban, tal. Entonces, al ver ese panorama, dudaban. Al ver ese panorama, ¿cuál es la solución? Señor, dame más fe, ¿no? Y sabe la respuesta, Jesús le dice, mira, te voy a demostrar, si tu fe, que tú me la estás pidiendo a mí, tuviera este tamaño, ustedes saben que el grano de mostaza tú la tiras y se la lleva el viento. No es como una semilla que cae, se la lleva el viento. Si tú tuvieras este tamaño, la fe, que ya más pequeño creo que no existe, tú podrías decir a este sicómoro, desarraígate de aquí y vete. Irónicamente Jesús le estaba diciendo a vosotros no solo que no tenéis fe, sino que sois un poquito tardos para oír. Y que sois duros de servicio, ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo que la fe, hermano, miren, os voy a poner un ejemplo. Se dice que hay 4 niveles de economía de una persona. Es una teoría, que alguien lo sacó, lo dije. Y hay 4 niveles. El primer nivel es el asalariado, el mileurista, como lo sabemos llamar nosotros. Es el que trabaja mucho y gana poco. Luego viene el autónomo, que es autónomo y trabaja mucho más y gana un poquito más. Bueno, aquí, en otro lado, yo conozco autónomos que ganan, trabajan de sol a sol, pero ganan como para los 10 años jubilarse, ¿sí? Si quisieran. Bueno, para eso es autónomo. Luego está el nivel del empresario. El que tiene una fábrica puede tener 20, 200, 2000 personas a cargo, que no gana mensualmente, gana por año. Pero que esa persona, al irse a dormir todos los días, tiene la preocupación de cómo va su empresa. No se va de rositas. Es un tipo que a lo mejor no trabaja físicamente como tú y como yo, como millones, pero tiene la inmensa responsabilidad de que su empresa sea preservada en el tiempo y para eso tiene que ir creciendo para que sus generaciones puedan vivir de lo que él sembró. Pero está el cuarto nivel. El cuarto nivel es aquel que, mientras está en las Islas Caimán tomando el sol, sus finanzas van creciendo solas, porque cotizan en bolsa, porque tienen una multinacional súper extremadamente gigantesca que crece ya por inercia, pero que él ya tiene tanto dinero que ni siquiera se preocupa por su empresa. Él vive de viaje, tomando el sol, tal cual, ¿verdad? Como estos jovencitos, no me acuerdo el nombre ni tampoco me interesa saber, pero estos jovencitos que son los que inventaron la moneda virtual o el Google y todo esto, que son multimillonarios. Mientras tú y yo estamos cumpliendo un horario, él está. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Mire, este ejemplo, ¿sabes por qué lo pongo, hermanos? Porque es exactamente igual a como nosotros como cristianos sembramos la fe. Y no estoy hablando, hermano, de siembra la fe en la economía donde te va a crecer. No estoy hablando de economía, estoy hablando de la vida espiritual. Estoy hablando de ser victorioso en el mundo espiritual. ¿Y qué significa ser victorioso? Que tenga una paz rebosante, que tenga vida abundante en Dios, que tengas la unción de lo alto, que tus palabras sean sazonadas con gracia porque has estado en la presencia de Dios y que tu vida lleve fruto a 100 por 1 delante de Dios. Pero resulta que estos discípulos, cuando le preguntan a Jesús, eran asalariados en la fe.
Y en otras palabras, como que Jesús dice, Señor, es que trabajamos de sol a sol y mira lo que hemos ganado. Ni los espíritus se nos sujetan, nos quieren apedrear por todos lados. Nadie se ha, por ejemplo, ¿no? Nadie se ha convertido. ¿Qué pasa? Porque no es con ejército, no es con tu fuerza, no es con tu habilidad, no es con tu talento, es con un Santo Espíritu. ¿Y qué ocurre? La persona que cree eso y lo vive, tiene más tiempo en intimidad con Dios, pasando, oyendo la voz de Dios y diciendo, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Y cuando sale al campo de la batalla eres más que vencedor, porque no te extrañes que seas un David, que con una pequeña piedra matas a un gigante. Que si eso no es así, tú y yo nos podemos convertir en todo el ejército de Israel, atormentado, amedrentado y con miedo por un hombre. ¿Ves? David entendió eso, de que la fe es mi sierva, no mi ama. Yo no tengo que darle cuentas a la fe es la que me da, por eso me fue dada la fe, para que por ella el justo pueda vivir y que esa vida sea una vida de abundancia en nuestras vidas. Mateo 6:27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermano, tú y yo todavía no nos ha venido nada, ninguna calamidad que no lo podamos sobrellevar, porque todavía no hemos llegado hasta la muerte. Pero si llegase, ¿estás preparado, hermano? ¿Tienes las armas suficientes para enfrentar cualquier tipo de calamidad como la que pudo haber experimentado Job? Es una pregunta que yo también me la hago. Y miren, queridos hermanos, vayamos a Hechos, capítulo 5, estas palabras son tremendas, tremendas. Hechos 5, del 38 al 39, para no leer todo, estas son palabras dichas por Gamaliel. Gamaliel fue el maestro en la cual el apóstol Pablo aprendió a sus pies. Era un hombre de relevancia, ¿sí? Y dice el 38, dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, se los dijo a los mismos judíos que se apartaran de los discípulos de Jesús, y dejadlos, porque si este consejo, es decir, lo que ellos están diciendo, o esta obra es de hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Palabra sabia, ¿verdad? Y antes que esto, este mismo Gamaliel puso ejemplos de dos personajes que dijeron, estos personajes, dice, intentaron hacer revueltas contra Roma, ¿y cómo les fue? Fueron desvanecidos y ni se sabe nada de ellos. Y uno que es un tal Teudas, esto lo tuve que leer porque digo, a ver quién es Teudas. Fíjate, Teudas fue uno de los, se cree, los comentaristas creen que este tal Teudas fue el principal organizador de los celotes. Los celotes fueron una compañía, un grupo de judíos en donde se empezaron a confabular, eran guerrilleros. Y donde inventaron la forma de matar por medio de la sica, que es un cuchillo, un puñal pequeño y demás, que de ahí viene la palabra sicario. Y estos mismos celotes, fíjense la mentalidad que tenían y el deseo que tenían de ser librados del yugo de esclavitud de Roma, que si ustedes oyen o estudian un poco la historia de la guerra de Masada, que fueron el último peldaño, el último bastión de los judíos, que no se quisieron entregar y doblegar a Roma, fueron rodeados y murieron. Muchos se sacrificaron por no morir en manos de los romanos. Y este mismo Gamaliel dice, estos no son nada, porque lo hacían en sus fuerzas. Ahora, ¿luchaban por un motivo, por una causa legítima y genuina? Claro que sí. Lo que pasa es que los medios tal vez no eran. Y en estos días, hablando con un hermano, yo le preguntaba,
¿Y cómo debe reaccionar la iglesia el día que nos vengan y nos golpeen la puerta aquí y nos digan que no podamos reunirnos y que tenemos que llevar mascarilla, y que tenemos que ir a la casa y que ya no podemos ser cristianos y que ya no podemos decir esto y empiezan a cortar todas las libertades y demás? ¿Cómo tiene que orar la iglesia? Tiene que levantarse el pastor y decir, hermano, preparen la sica y vamos a montar una rebelión, vamos a salir a las calles. Puede que no hagamos eso, es muy evidente, ¿verdad? Pero ¿cuántas iglesias hay que tal vez salen con pancartas, con esto, con lo otro, reivindicando, luchando, y demás? Hermano, lo que no, en el mundo espiritual, lo que no se gana de rodillas no lo vas a ganar de ninguna otra forma. Porque gran parte de lo que nosotros, si eso ocurre, es porque tú y yo hemos cedido terreno espiritual para que el diablo acampe a sus anchas, y cuando el gigante entró en casa ya no lo puedes quitar. Y más te vale temblar delante de la presencia de Dios para que ese día no llegue. Porque no lo vamos a poder echar así tan fácilmente. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Y las guerras se ganan o se pierden. ¿Sí? Dice el Señor en Romanos que Él llama las cosas que no son como si fueran. Y esto lo tenemos que vivir y entender nosotros. Miren, en el texto, versículo 7. Después de este Dios que mandó, porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es ese mismo Dios que iluminó nuestro entendimiento. Ahora, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Y aquí en el versículo 8 comienza lo que es una metáfora de contraste. Dice, estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahora bien, si tú observas esto, estas son palabras de Pablo, acto seguido de decirle de que somos vasos de barro en las manos para Dios, ¿sí? Y que ese tesoro que no se puede contener en ningún recipiente, el Señor decidió ser depositado en estos vasos de barro. Y cuando nosotros vemos este contraste que hay, los 4 primeros calificativos son claramente atributos de los hombres. Atribulados, en apuros, perseguidos y derribados. ¿Te suena esto en tu vida o no? A mí sí, y mucho. Y en ese contraste está el poder de Dios, que no te deja estar angustiado, que no nos deja estar desesperado y que no nos deja estar desamparado y que no nos deja estar destruidos. Pero por el poder de Dios, por su gloria. Por lo tanto, hermano, la línea en la cual yo entiendo las cosas intelectualmente y espiritualmente es un abismo, aunque parezca la línea muy fina. Porque es de ahí que donde viene el más fuerte engaño del diablo sobre el hombre. Porque nos autoconvencemos a nosotros mismos que como tenemos la confesión de fe, el cuerpo doctrinal bien sólido, bien aprendidito, la lección, que si a mí me toman un examen yo sacaría tal vez un 9, un 10, suficiente como para vivir la vida y que sea lo que Dios quiera. Y el diablo dice, esto los tengo yo como a mí me da la gana. Pero cuando eso se convierte, cuando yo soy consciente espiritualmente de que yo no soy más que un ser que me aflijo, que tengo duda, porque cuando dicen apuros, la palabra en el original es duda. ¿Has dudado alguna vez de las cosas del Señor? Pero dice el Señor que no te va a llegar al punto de desesperarte. Querido hermano, si tú o yo tenemos alguna duda doctrinal, no pasa nada. Lo malo es que vivamos todo el resto de nuestras vidas con esa duda. Y estamos aquí para aprender y para que las dudas cada vez sean menos. A ver, porque vamos a llegar con dudas hasta el final de la meta, por muy consagrados que estemos. Porque no somos infalibles ni pretendemos serlo. Pero
La luz va alumbrando y a medida que la luz alumbra, las tinieblas van retrocediendo y van saliendo de nuestra vida. Ahora bien, es de ahí que en Hebreos 12, del 1 a 2, ¿se acuerdan cuando el autor de Hebreos dice, teniendo nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que hace de hermano? Es fácil entender el ser despojado de pecados que hay en nuestras vidas, porque es muy evidente, ¿sí? Pero ¿y del peso? ¿Y qué es el peso? Y te voy a decir cuál es una de las cosas que produce peso en nuestra vida. ¿Sabes cuál es? La mala percepción de Dios. Porque el no entender el corazón de Dios, a la larga produce una cosmovisión en mi interior que es lo que me traduce en vivir una vida de determinada manera. Entonces es un pesito que yo voy cargando sin darme cuenta, creyendo que soy libre, que estoy liviano, tengo una mochila de 80 kilos encima, que no lo puedo deshacer tan fácilmente. Y creo que por eso dice, corramos con ¿qué? Paciencia. La paciencia no es decir, ¿y ahora qué? ¿Y mañana qué? ¿Y es que tengo 1 hora? ¿Es que tengo 2? ¿Que mañana esto? ¿Que? Tranquilo. Que Dios va por delante, la guerra es de Él, y Él ya nos dio la victoria. Ahora Dios quiere que disfrutemos, aunque tengamos que pelear, disfrutemos de la victoria que Él ya nos dio, y que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, que no seamos simplemente personas que con los esfuerzos y con la lengua, el mileurista espiritual. Eso sí, yo soy íntegro, en el trabajo, y yo trabajo bien, y si a mí me piden 10, yo le doy 20. Pero sigue siendo un mileurista, porque tus frutos son lo que tú cobras al fin de mes. ¿Entendéis la metáfora? La ejemplo, no quiero hablar, no tiene nada que ver con la economía, pero es un ejemplo que pongo. Porque los frutos para Dios, unos dan 100, otros 60 y otros 30 por uno. ¿Por qué será? De la misma manera que Pablo en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Tú crees que tú no tienes vicios engañosos que aún como cristiano te siguen atando? El primer trabajo serio que tuve fue con 16 años en una casa de venta de productos odontológicos en Córdoba, en ciudad donde yo nací. Y resulta que tenía 16 años. Y bueno, el tema es que el hombre que me daba el trabajo, un empresario que tenía varias tiendas de estas, un día, claro, yo trabajaba, no sé si 14 horas todos los días, y cobraba un 60% de lo que tendría que cobrar, 60, 70%, obvio, ¿no? Estábamos allí, estuviéramos en otro sitio. Y el tema es que un día, al final del jornal, a mí me tocaba irme el último y bajar la persiana, estaba el jefe, y el jefe me dice, porque ese mismo día había llegado 5 minutos tarde, y me dice, y me aconsejó como un padre, y me dijo, aprende a crear hábitos, porque los buenos hábitos son los que van a trabajar por ti cuando tú tengas que esforzarte más y crecer en el ámbito laboral. Si tú no creas buenos hábitos, tú vas a tener que trabajar el doble o el triple. Sé puntual, porque eso refleja el carácter de una persona y eso es lo que te va a llevar a ti a no fatigarte cuando te tengas que, porque lo harás inherentemente, lo harás sin darte cuenta. Y ese hábito trabajará por ti. Se me quedó. Cosas que se te quedan en la vida, uno las toma nota, las guarda, como muchas cosas que uno oye y las retiene. Miren, querido hermano, en el versículo 10, dice que llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Os voy a decir una cosa, y esto es importante lo que voy a decir. De la misma manera que cuando yo digo conscientemente, Cristo es mi Señor, y automáticamente yo estoy diciendo con otras palabras, yo soy su esclavo,
Porque si yo no soy su esclavo, si yo no soy su siervo, se quedan en palabras nada más. Pero si yo confieso, es decir, con fe, confieso que Jesús es mi Señor, yo estoy diciendo, yo soy su esclavo. De la misma manera, cuando yo no veo a los hermanos superior a mí, automáticamente yo me estoy viendo superior a mis hermanos. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios resiste esa actitud. El humilde, aquel que necesita temblando porque ya ha pasado por el fuego, ya pasó por muchos desiertos, ya pasó por muchos combates, ya está fogueado, está pasado por batallas, sabe quién es y no necesita que nadie le recuerde, ni que te ensalcen ni que te tiren a tierra. Tú sabes quién eres en Dios y punto. Porque Dios te lo hizo ver y te lo hace ver. Dios le da gracia. Y te da la victoria, aun a pesar de lo cabezón que uno pueda ser. ¿Por qué? Cabezón sí, pero humilde. Y Dios ve con tus propios ojos cómo Dios libra batallas que tú necesitas en tu diario vivir, con tu familia, con tus hijos, con tu mujer, con tus vecinos, con el trabajo. Te las libra. Si mi pueblo, ¿verdad? De Job 8, si mi pueblo dice, si tú me buscares y rogares al Todopoderoso, ciertamente Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Por qué? Porque el que busca a Dios, el que se rasga y clama a Dios, es porque se está humillando en polvo y ceniza a Dios, temblando, diciendo, Señor, soy un gusano, no sirvo, ayúdame. Y no solamente para el tema de ministerios y esto, porque no hay mayor ministerio en la vida que la vida que tú vives en tu casa y con los que te conocen de cerca, que puedan decir de ti, wow, qué buen hombre, qué testimonio, qué bien habla. Cada vez que abre la boca dan ganas de escuchar porque es bálsamo para tu corazón. Y no, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón es lo que refleja lo que hay en nuestro interior. Luego, ¿cómo yo puedo pretender no estar cansado, fatigado? No entiendo, me revelo, llevo la vida un desastre en esto, en lo otro. ¿Cómo no? Si en otras palabras, en resumidas cuentas, le estás diciendo a Dios, tú no sabes nada, yo sé más que tú, no me comas el tarro. Como lenguaje moderno actual, no me comas el tarro. Bendita comí el tarro que Dios me dio en su vida y que me la sigue dando. Porque mientras Dios me coma el tarro, no me la come el diablo. ¿Sí? Y no me deja engañar, no me engaño a mí mismo. Por lo tanto, hermano, la humildad no es algo que viene sin más por el hecho de ser cristiano. La humildad es algo que tú lo tienes que fraguar en tu diario vivir en la presencia de Dios. Porque el cristiano que no es humilde es porque no pasa tiempo en la presencia de Dios. Porque no se gloria en Cristo, se está gloriando en que sé esto, sé lo otro, o soy esto, soy lo otro. ¿Por qué no te pones en la presencia de Dios a ver el rapapolvo que Dios te va a pasar? Y vas a salir, pero trasquiladito vas a salir de la presencia de Dios. Y viendo a los hermanos, pero si yo el defecto que le veo al hermano, lo veo así ahora que el mío es peor todavía, ¿no? Y al hermano ya lo ves como algo, wow. Como compañero, como alguien, colega tuyo, que está en el mismo bar, en la misma barca contigo. ¿Sí? Innecesario. ¿Por qué? Porque un buen amigo, que eso es lo que debe ser un hermano en el Señor, un buen amigo, es el que te va a sacar las castañas, es el que va a estar al lado en las malas contigo. Por lo tanto, considérale, hónrale y míralo como superior a ti. Amén. Y aquí viene algo que es importantísimo. En el versículo, dice el versículo 10 y 11, dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermano, es decir, cuando juntamente con Cristo es necesario que en mi diario vivir yo sepa ya
porque ya es un hábito que hay en mí, Julio, a la primera que vas a hacer algo, pensátelo 2 veces porque tu bagaje te demuestra de que tú no eres muy sabio, que digamos, ni muy noble, ni muy poderoso. Es verdad, Señor, ¿lo hago o no? Porque ya Dios te demostró con creces de que, chico, si ya te lo ha mostrado muchas veces, acude al que ve más allá de lo que ves tú. Entonces, es necesario que la muerte de Jesús en mi vida sea una realidad. Que cuando yo escucho buenos sermones, no sea para brillar más cuando me toque hablar, sino para aprender y para sumar y para bendecir. Y aquí viene la cuestión, versículo 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¿Saben, hermano, en qué se resume toda la vida espiritual? En que hablo para mí, yo como Julio, como creyente, Dios me dice, Julio, lo más importante en tu vida espiritual soy yo y tus hermanos. Luego vienes tú. Porque si Jesús dijo que la ley y los profetas, todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba, se resume en esto, en amar a Dios y amar a mi próximo, ahí yo no entro en nada. ¿Y cuántas veces, hermanos, a las iglesias vamos para consumir palabra, consumir alabanza, consumir lo que quieras consumir? Y somos meros consumidores. Y estamos toda la vida aprendiendo, pero nunca llegamos al conocimiento de la verdad porque nuestra actitud no es correcta delante de Dios. Porque el que se humilla, Dios le ensalza. Y el que se ensalza, Dios le humilla. Y a veces ves que podría, con el nivel intelectual y con las capacidades que tiene, podría estar allá y estar y dando vuelta y dando vuelta. Y eso me pasó a mí, hermano. Hasta que por la gracia de Dios, menos mal. Ustedes saben el botón para darle a stop, que suele ser un círculo con un palito. ¿Sí? Es un círculo con un palito, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que hace así y cortas ahí, tac, corta. Pues eso es lo que nos debe pasar en nuestra vida. Vamos así, cómo voy avanzando en mi vida, qué tremendo, y vas dando vueltas. Y vas dando vueltas. Pasan 10 años, pasan 20 años y tú sigues hablando lo mismo, pensando lo mismo, eres lo mismo. La gente ya no te quiere escuchar porque ya sabe lo que vas a decir y demás. Pero es necesario que haga el Señor, ¡plip!, corte eso y te haga ver. ¡Wow! Y ahí es cuando uno se humilla. Y qué lindo que es la humildad, hermano. Qué hermoso que es la sencillez de corazón, hermano. Un predicador nunca se me olvidó, porque lo escuché en la radio. Dijo un montón de cosas, pero yo solo me recuerdo cuando dice, él estaba hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Y él decía algo así como, ¿cómo nos idiotiza la soberbia y el orgullo? Nos convierte en idiotas. Ustedes saben que la palabra idiota, indocta, significa indocto. Y creemos sabios, pero somos ignorantes. Y hágase ignorante el que se cree sabio, para que la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Segunda Timoteo 2:10 dice, por tanto, para que ustedes vean la importancia que me dice a mí el Señor, que primero más me vale tener una buena comunión con Él de calidad, por medio de su palabra, y luego mirar a los hermanos, porque todo lo que yo aprenda en su palabra no va a ser para otra cosa que para servir y para dar, no va a ser para mí. Ya Dios me dará por otro lado, pero no para lo que yo debo luchar en la vida. Yo no tengo que luchar para estar mejor, vivir mejor. Yo debo luchar para que mi vida sea de testimonio, y mi vida sea de ejemplo, y mi vida sea de bendición para los que me rodean. La mía y la tuya. Amén. La de todos. Esto no es solamente, aquí esto no va dirigido a un pastor, va dirigido al pueblo de Dios, ¿sí? Pero miren al punto que lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a mí mismo. No, a los escogidos. Vale, es a otros, ¿no? Sí. Para que ellos
también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo al principio, cuando yo me convertí al Señor, yo leía pasajes como este y yo no los entendía. Intelectualmente sí, pero espiritualmente no los podía vivir. Yo, negarme a mí mismo, padecer por otro. Pero sí había algo que reconocía que no podía. Por lo menos había algo que el Señor... Pero el Señor me hizo ver con el tiempo que no hay gloria más grande, no hay cosa más hermosa que amar de corazón. ¿Ustedes se imaginan hacer todo lo que hacemos en una iglesia por el solo hecho de que Dios nos los mandó y sin más? Aburrido. Qué desagradable. Pero ¿tú sabes lo que es hacer las cosas por amor? No tiene precio. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, cuando sabes una cosa, mira, os voy a decir esto y esto es, cuando yo como cristiano empiezo a patinar, a redundar en lo mismo y demás, ¿sabe qué ocurre? Espiritualmente hablando, empiezo a oler mal, espiritualmente. Y yo empiezo a ver como que la gente se empieza a alejar de mí. Se empieza a alejar, ¿sí? ¿Debido a qué? Si el grano de trigo primero tiene que caer en tierra, pero si no cae en tierra, queda solo. Y podrá decir el grano, qué bueno soy, nadie me hizo caer en tierra. Estoy todavía agarrado a la planta. Yo soy una buena semilla. No lleva fruto y está más solo que la una. Y no hace para lo que fue creado. Llevar fruto y que crezcan otros árboles, otras plantas y que lleven sus frutos y alimenten. Y vamos a Filipenses. Me quedan 12 versículos más y ya terminamos. Filipenses, capítulo 2. Dice, miren, luminares en el mundo, pone el subtítulo, ¿sí? Dice, vamos a leer del 12 al 18, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios nos manda a ocuparnos. ¿Cómo? Temor y temblor. No, aquí estoy yo. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, Julio? Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, apártate, hazte un lado. Y hablando de esto, el ejemplo del rey David, ¿sabes por qué el rey David fue rey? Investido rey por Dios. Porque no era nada. Porque era el más jovencito, el menos sabio, el menos valiente tal vez en cuanto a hombría, porque tenía otros hermanos que eran forjados en batalla. Pero cuando fue Samuel a ungir para levantar rey de Israel, este no me sirve, hasta llegar rey. Aquí falta uno. Dice, ¿dónde está? Ese chavalito que es un pastor de ovejas, que está, anda, llámalo, porque a ver si es este. Y llega, este es el que Dios quiere rey. Porque Dios, hermanos, no le gusta complicarse la vida con gente que le tenga que estar repitiendo, explicando y dar y empujando y venga. Dios quiere trabajar a sus anchas con personas que no le pongan obstáculos y que no le digan a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí porque yo soy el que puedo. Sino que, Señor, heme aquí, envíame a mí porque quiero hacer tu voluntad y necesito tu ayuda y quiero obedecerte. Entonces, seguimos leyendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es por mí. Para que seáis, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es que si me detengo aquí, hermanos, no terminamos hasta las 4. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha,
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¡Ay, hermano! Ahora yo os dije que había 4 cosas que había que saber. ¿A que no sabes cuál la he dejado para el último? El detectar cuál es tu mayor enemigo. Yo ya detecto cuál es mi mayor enemigo. Soy yo mismo. Se llama Julio. Es mi peor enemigo como no te lo puedes ni imaginar. Si tú no te das cuenta que tú mismo eres el que te pones piedras en el camino, si no te das cuenta que tú eres el único que te caes en tierra porque nadie te empujó, ni nadie, solito te metiste en jardines que nadie te mandó que te metieras. Si no te das cuenta de eso, hermano, necesitas una visión espiritual fresca. Porque cuando Zorobabel tenía que edificar el templo, Zorobabel tuvo una buena actitud humana y dijo, aquí lo vamos a edificar porque aquí estoy yo. Y dijo Jesús, y dijo el Señor, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Por lo tanto, hermano, todo lo que en tu vida tú quieras que Dios logre, gánatelo de rodillas. Humíllate en la presencia de Dios, porque por mucho que oremos, y que oremos, y que oremos, y que oremos, si Dios no ve que nuestro corazón no está humillado y contristo delante de Dios, te puedes pegar toda la vida orando. Pero la humillación, el reconocimiento, el besar el polvo y ceniza, besar el suelo en un sentido metafórico, en la presencia de Dios, te va a llevar a ser un gran hombre y mujer en esta vida delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Señor, enséñanos, Dios mío. Porque aún para aprender necesitamos que tú nos enseñes a aprender. Ni siquiera porque tú nos pidas aprender podemos aprender, a menos que tú nos dé la gracia y la sabiduría de poder aprender. Hasta en eso, Señor. Mi Dios, mi corazón propio mío no hay más que vanidad, autosuficiencia, orgullo, soberbia, y está bien escondido ahí, Señor. Que por tu gracia, Señor, lo he podido guardar, pero no sé si está muerto. Señor, que nunca me encuentres, mi Dios, altivo de espíritu. Señor, que nunca me tengas tú que resistir. Te pido por favor, Señor, que nunca, nunca salga de los pies de tu cruz, Señor. Ayuda a mis hermanos y a la iglesia a comprender esto, Dios mío, porque grandes batallas libraremos y ganaremos, Señor, en tu nombre. Y muchos fracasos evitaremos en nuestras vidas. Y muchos disgustos y mucho cansancio y mucho desánimo evitaremos en nuestras vidas si vivimos constantemente reconociendo lo que somos. Polvo, ceniza, humo y muerte. Señor, tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Yo te doy gracias por ello y gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.